Notición de último minuto, se viene un super tirazo por el campeonato del mundo de los pesos pluma. Shushu Carrington defiende su título mundial ante el invicto mexicano René Palacios. El zurdo Palacios es uno de nuestros prospectos favoritos, ambos tuvieron un rival en común, tanto el mexicano como el estadounidense, y en este video vamos a analizar las posibilidades reales que tiene el mexicano de dar el batacazo. También te diremos la fecha y en dónde puedes ver este tirazo. Esta pelea ya está confirmada. Hace unas horas Chava Rodríguez de ESPN nos compartió el siguiente tweet en su cuenta de X. Zurdo con una banderita de México por el campeonato contra Shushu y banderita de los Estados Unidos. Mexicano René Zurdo Palacios con un récord profesional de 19 victorias, un empate y 10 knockouts. Disputará el título mundial pluma del Consejo Mundial de Boxeo el próximo 4 de julio, para que le apuntes, 4 de julio, al campeón Bruce Carrington, con un récord también invicto de 17 peleas ganadas, 10 de ellas por knockout en Cleveland, Ohio. En una velada de Top Rank revelaron fuentes a ESPN Knockout. Y como es una cartelera que lo organiza Top Rank, lo más probable es que esta pelea la podamos ver todos a través de ESPN Knockout. Y pues esto es un tremendo notición, la mera verdad. Yo creo que nadie se esperaba esto, y déjenme decirles que el mexicano sí tiene posibilidades de dar el batacazo, sí tiene posibilidades de ganarle a Carrington. A decir verdad, en lo personal creo que Carrington no se me hace la gran cosa, no es así como lo pintan. El mexicano empezó su carrera aquí en México, pero ya debutó en los Estados Unidos y ganó. Peleó contra el africano Sulaimán Segawa por el campeonato norteamericano de los pesos pluma, ganó por decisión dividida en una pelea donde el mexicano se vio muy bien, donde el mexicano recibió castigo pero impartió también mucha caña. Una gran pelea donde vimos todo el potencial del zurdo y demostró que trae nivel para ganarle a cualquiera. Sulaimán Segawa, ¿qué creen? También peleó con Shushu Carrington en el 2024 en una pelea a 10 rounds y el africano perdió por decisión mayoritaria. Segawa también se enfrentó a Mirko Cuello y perdió también por decisión. Hay que decir que Segawa puso en dificultades varias veces a Shushu Carrington. Shushu no lució su boxeo espectacular ante el africano. El mexicano lució mucho mejor con el africano. A Shushu también se le complicó otro rival africano, Mateus Heita. Shushu viene de noquear a Carlos Castro en el Madison Square Garden, pero Carlos Castro, de 32 años, no es tan bueno como el zurdo René Palacios, quien tiene 25 años. Carrington tiene 29 años. Físicamente los dos son muy similares. Carrington mide 1.73 metros. René Palacios mide 1.74, Carrington eso sí tiene un alcance muy largo con 183 centímetros, René Palacios tiene un alcance de 177 centímetros, el alcance de Carrington es su mejor arma, tiene unos brazotes bien pero bien largos, pero los africanos ya enseñaron el camino de cómo pelearle a Shushu Carrington, a quien se le puede ganar acortando la distancia y cuidándose de su contragolpe, cuidándose de su uppercut. El mexicano tiene el estilo que le puede hacer daño a Carrington. El mexicano tiene un estilo frontal 100% mexicano, pero lo que me gusta del zurdo Palacios es que también tiene un buen juego de cintura y sabe cómo sacarse los uppers en el cuerpo a cuerpo. La pelea, si el mexicano la quiere ganar, la va a tener que hacer en la corta distancia y tiene que mover a la perfección su cintura, esa es la clave. A Carrington no le gusta que lo presionen, no le gusta entrar en el intercambio. Carrington está muy a gusto peleando en la media y en la larga distancia. La mayoría de los knockouts de Carrington, según los videos que he estudiado, los ha hecho en distancia media y larga. El mexicano tiene buena mano para buscar el knockout, sin embargo también tiene lo suyo para llevarse a Carrington por puntos. El zurdo Palacios es un boxeador muy equilibrado, ha peleado a 10 rounds y se ha visto bien. Veremos si el zurdo Palacios es un peleador de 12 rounds, porque esta pelea contra Shushu Carrington será la primera vez que pelee a los 12 rounds. La condición físico-atlética y la estrategia jugarán un papel fundamental en esta pelea. Carrington una sola vez ha llegado a los 12 rounds y fue con el africano de Namibia Mateus Heita, donde se vio muy mal Carrington, se vio sin poder, se le vio bofeando después del round 10. Es la única pelea de Carrington a 12 rounds y yo vi que Carrington no es un peleador de 12 rounds, le falla la condición. Así
que el mexicano tiene que hacer un cardio infernal. El cardio será fundamental en esta pelea, ya sea que busque el knockout de rounds tardíos o la decisión por puntos, llevándose a Carrington a los 12 rounds. Se hablaba mucho de que Mirko Cuello, el argentino, sería el rival de Carrington, pero al final fue el mexicano, y es una gran oportunidad del mexicano. Será la primera pelea que la haga a 12 rounds, mucho ojo con esto. La segunda pelea en los Estados Unidos para el mexicano, y no es por envolverme en la bandera, pero creo que el zurdo, si hace un cardio acá machín, sí le puede ganar a Carrington, o por un knockout tardío o yéndose a las tarjetas. Insisto, Carrington no se me hace la gran cosa y creo que es el campeón más débil de los pesos pluma. Los más fuertes en esta división son el Divino Espinosa, Brandon Figueroa, y creo que esta es una oportunidad de oro para que el mexicano gane el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo, para que la división de los pluma esté dominada por mexicanos, que serían el Divino Espinosa, ahora el zurdo Palacios. También con sangre mexicana está Angelo Leo, campeón de la IBF, así que no me sorprendería en absoluto si el zurdo Palacios se queda con el Mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Sorpresivo sí fue que René Palacios fuera el retador. Honestamente se hablaba de Mirko Cuello, pero también de Nathaniel Collins, quien es el contendiente número 1 al campeonato. El británico es el campeón silver y ha estado esperando su oportunidad desde hace tiempo. René Palacios está hasta el lugar número 12 del ranking del Consejo Mundial de Boxeo. Esta imagen que les estoy compartiendo ahorita es el ranking oficial del Consejo Mundial de Boxeo. La saqué de la página oficial, donde podemos ver a René Palacios en el lugar número 12, y arriba de él podemos ver a grandes nombres como Joet González, Alan Picasso, el Panterita Neri, que va con Casimero, por cierto. Tenemos también al mismo Nick Ball, a Nathaniel Collins, el campeón silver. Sin embargo, es el mexicano quien va por el Mundial del Consejo Mundial de Boxeo. Una pelea ganable para el mexicano. Carrington es, desde mi punto de vista, el campeón más débil de la división, y esta oportunidad es de oro para el zurdo, porque si gana le cambia la vida. De lo que debe de cuidarse el zurdo es del contragolpe de Carrington, de sus uppers, porque si bien no le gusta pelear en la corta distancia, sí sabe muy bien cómo sacarse de ahí, por el estilo que maneja, por el Philly Shell. Carrington es un boxeador muy hábil, hizo más de 300 peleas como amateur, es un boxeador técnico completo con una defensa de élite, tiene un contragolpeo muy bueno y es muy versátil. El Shushu se adapta muy bien al estilo de su rival. Su estilo propio combina elementos de estilos americanos como el Philly Shell con la guardia alta, y lo hace muy bien. Es fluido, pero se le puede ganar. Shushu es también vegetariano, lo que explicaría en parte por qué se le acaba el gas después de los 12 rounds. El mexicano tiene que cuidarse de su contragolpe, de sus uppers, porque esa es la manera de ganarle a Carrington, estar cerca pero con la cintura de goma, y si lo logra puede ganarle por puntos o incluso noquearlo en los últimos rounds. Después del 10 Carrington se cansa, ya lo he visto, y este es mi pronóstico. Yo creo que el zurdo sí le puede ganar a Carrington. Lo veo con buenas posibilidades al zurdo Palacios de convertirse en campeón del mundo y dar el batacazo, a pesar, y hay que decirlo, de que no es el favorito para nada por las casas de apuestas. Hay que hablar claro, el favorito es Shushu Carrington, pero yo no descarto para nada al mexicano. Tiene buenas condiciones, debutó muy bien en los Estados Unidos, no se achicó, hizo un buen papel. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Recuerden que a los miembros de la Esquina Pesada les respondo sus comentarios con un audio personalizado. Y hablando de las membresías, los miembros de Richie Vlog vieron este video hace 2 días, antes que tú. ¿Qué pues? Tú que aún no eres miembro, únete a nuestra esquina oficial para no esperar más en otros videos con acceso anticipado. En la descripción y en el primer comentario te dejo el enlace para que te hagas miembro de Richie Vlog y disfrutes de contenido exclusivo que no verás en ningún otro lado. El dinero que juntemos de las membresías las usaremos para comprar cámaras y micrófonos para salir a hacer entrevistas, y le pagaremos a un editor para que nos apoye con contenido de mayor calidad. Todo esto para llevar a Richie Vlog a la élite mundial de los canales de boxeo en YouTube. Con ayuda de Dios y con su apoyo tengo fe de que será posible. Le mando un saludo muy especial a nuestros miembros de Richie Vlog y un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi socio aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y aquí en esta pantalla final te dejo el enlace a mi análisis de la pelea entre Jesse Bam Rodríguez contra Antonio Vargas. Va a ser un tirazo, y este es un análisis sin censura y sin vaselina, exclusivo para los miembros del canal. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.